Veamos ahora algunos consejos para crear oraciones correctas. El primer consejo, eliminar la ambigüedad. Se denomina ambigüedad o anfibología al fenómeno que se produce cuando un enunciado o una oración puede interpretarse en dos sentidos diferentes. Hay dos tipos de ambigüedad. La primera es de origen léxico, es decir, se produce porque se usa una palabra que tiene varios significados. Esta ambigüedad solo puede eliminarse en el contexto real o bien sustituyendo el término por un sinónimo. En el caso, el banco es nuevo. ¿A qué tipo de banco nos referimos? Y el segundo ejemplo, estoy dando clases de inglés. ¿Doy las clases o las recibo? La tercera es de origen gramatical, es decir, está causada por el modo en que están colocados los elementos en la frase. Piscinas de plástico para niños con tapón de seguridad. ¿A quién le corresponde el tapón de seguridad? ¿A la piscina o a los niños? Veamos otro ejemplo. Prestar mucha atención a la concordancia. La concordancia es la identidad de rasgos gramaticales entre dos elementos. Por ejemplo, ya no doy más de sí. ¿Quién ya no da más? Yo. Por consiguiente, la oración correcta diría, ya no doy más de mí. Tú eres de los que crees que todo se arreglará. ¿Quién es el que cree? Ellos. Por consiguiente, la oración sería, tú eres de los que creen que todo se arreglará. En el teatro habían muchísimos espectadores. Vimos que el verbo haber sin participio solo admite las personas en singular. Por consiguiente, la oración diría, en el teatro había muchísimos espectadores. Y por último, se detuvieron a los 3 asaltantes. Lo correcto, se detuvo a los 3 asaltantes. Otro consejo, concluir la frase que se haya empezado. Evitar los anacolutos. Si una oración ha comenzado con un sujeto, exige un predicado. Por ejemplo, la vecina del tercer piso, la que vive enfrente de mi suegro, su marido ha tenido un accidente. En este caso, el núcleo del predicado verbal está referido a el marido, que es quien ha tenido el accidente. Es frecuente encontrar enunciados orales o escritos en los que la oración comienza de una determinada manera y antes de concluir da un giro y cambia su estructura. Observe estos otros casos. Las definiciones en las que se utiliza la estructura es cuando, es donde, sin valor temporal. Por ejemplo, el principio de Arquímedes es donde un objeto introducido en un líquido desplaza su volumen. La oración gana en claridad si sustituimos la expresión es donde por establece, por ejemplo. Otro caso, la coordinación de verbos, adjetivos o sustantivos que tienen régimen preposicional distinto. Manifestó su adhesión y compromiso a las ideas expuestas. En este caso, adhesión e ideas requieren una preposición distinta. Por consiguiente, la expresión correcta diría, manifestó su adhesión a las ideas expuestas y su compromiso con ellas. El segundo caso, declaró que ni era partidario ni pertenecía a la organización. Al igual que el ejemplo anterior, las dos expresiones requieren una preposición distinta. Declaró que ni era partidario de la organización ni pertenecía a ella. Por último, la oración como complemento del sustantivo usada sin preposición, especialmente frecuente en el caso del por qué. Observemos el siguiente ejemplo. Aquí se explica el por qué la mayoría de las obras ejecutadas son pequeñas. Como mencionamos anteriormente, el por qué requiere del uso de una preposición. Tendríamos dos soluciones posibles. En el primer caso, separar la expresión,
Aquí se explica por qué la mayoría de las obras ejecutadas son pequeñas, sería la causa. O bien, aquí se explica el porqué del pequeño tamaño de la mayoría de obras ejecutadas. Del funge como preposición en este caso.